Muy buen día a todos ustedes. Espero que la estén pasando bien, que sea lo que sea que estén haciendo. Y me presento. Bueno, yo soy Juan Pablo Moreno, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad de EXI, Bogotá, Colombia. Este video tutorial ha sido creado con el fin de hacer la exposición de una de las temáticas que tiene la asignatura de métodos numéricos. ¿Mm? En este caso vamos a tratar el tema de métodos para hallar raíces. Tenemos el método de punto fijo. Método de punto fijo es uno de los métodos para hallar raíces abiertos, en donde solo nos entregan un valor inicial. Sin antes decir, y considero que esto es importante, toda esta información ha sido, eh, toda esta información fue consultada en el libro de métodos numéricos para ingenieros de Chapra y fue complementada con otra información que fue encontrada vía web. En todo caso, la bibliografía aparece en la parte final del blog en el cual está enlazado este video. Entonces, empecemos. Tenemos el método de punto fijo. ¿Qué pasa con el método de punto fijo? Que esto sirve para resolver funciones de tipo g de x igual a 0. La idea principal, lo más importante, la esencia de este método, es para encontrar raíces de una ecuación al proponerlas como puntos fijos de una formulación alternativa, en donde tenemos una función f de x igual a 0 y le hacemos una transformación algebraica para que nos quede g de x igual a x. Partiendo de un punto inicial, la función g de x se calcula en los términos sucesivos. Entonces, ¿qué pasa? Que el método, como ya lo vamos a ver más adelante con un ejemplo, nos entrega un x sub 0 que es nuestro punto inicial y a partir de allí realizamos las diversas iteraciones o lo que nosotros consideremos necesario para que podamos encontrar la raíz respectivamente. Entonces tenemos que nos entregan un punto de x sub 0, un punto de valor inicial, x sub 1 igual a g de x evaluado en x sub 0 y así sucesivamente para que x sub k es igual a g de x sub k menos 1. Entonces, esta es la forma general en la cómo se evalúan los puntos en las respectivas iteraciones. Se tienen en cuenta que hay varias maneras de obtener el proceso iterativo, pero depende de la función. No en todas las funciones se puede aplicar este método. Una de las formas de hacer el arreglo de las ecuaciones es algebraicamente sumando x a cada lado de la ecuación original. Esto es con el fin de obtener g de x. Sin embargo, no es la única forma de obtener g de x. Otra de las formas es realizando el despeje de x para tener una función en orden de x. Entonces, esa es la otra de las formas. Dentro de los ejemplos consultados en internet, tenemos que la forma más común es la que acabamos de nombrar aquí, que es la de hacer la suma de x en ambos lados de la ecuación. Se facilita mucho más, pero pues eso depende de la función, como ya se ha mencionado con anterioridad. Y es importante tener en cuenta que en los métodos numéricos nosotros hablamos de errores. Entonces, así como otras formas de hallar raíces, este método se puede calcular el error normalizado, que es como lo que ya nosotros tenemos conocimiento previo a esta materia, antes de llegar a este punto, con este método abierto, y es que el error aproximado viene dado por el valor absoluto del valor actual menos el valor anterior sobre el valor actual, multiplicado por 100 para indicar el porcentaje del error. ¿Qué tenemos por consiguiente? Que el método tiene unas características y la característica más importante es la convergencia. ¿Por qué? Es importante tener en cuenta que dependiendo si es convergente o no, se conduce o no a la raíz. Lo más importante es ello, hallar la raíz, aún dado el mismo valor inicial. Entonces es importante que se encuentre convergente. ¿Y cómo evaluamos nosotros este criterio? Tenemos que derivado la función g de x derivada y evaluada en el punto x sub 0, el valor inicial, debe ser menor que 1 para considerarse convergente. Esto quiere decir que la función tiende a acercarse a la raíz, de lo contrario es divergente y nos alejamos del valor que queremos hallar. Entonces, para poder entender esta teoría, vamos a desarrollar un ejemplo. Tenemos la función f de x igual a 0.5 seno de x menos x más 1. Como todo en métodos numéricos, es importante tener un algoritmo para el desarrollo de los ejercicios, y esta no es la excepción. Tenemos una serie de pasos, 6 pasos. No en todas las ocasiones lo utilizamos, pero es importante tener conocimiento de estos pasos. El primer paso,
es igualar, perdón, la función a 0. Entonces tenemos que 0.5 seno de x menos x más 1 es igual a 0. Si es necesario, se tabula y se grafica para encontrar valores. Entonces, como tercer paso, vamos a encontrar g de x. Entonces, en esta ocasión, ¿qué hacemos? Vamos a aplicar el arreglo algebraico a través de la suma de x ambos lados de la ecuación. Entonces tenemos 0.5 seno de x menos x más 1 más x es igual a x. Como vemos ahí, se cancelan las x y nos queda como resultado 0.5 seno de x más 1 igual a x. Luego, el cuarto paso, si es necesario, en dado caso de que el ejercicio no nos lo dé, es necesario encontrar x sub 0. En dado caso que el problema no dé ese valor inicial, se puede obtener de la siguiente manera. X sub 0 igual a más b sobre 2. A más b viene por los valores del intervalo. En todo caso, donde el ejercicio no nos dé el x inicial, sí nos va a entregar un intervalo de la función para hallar la raíz. Entonces, en este caso, para el ejercicio, x sub 0 es igual a 0. No tenemos que hallarlo. Evaluar si es convergente a la raíz. Entonces tenemos que este quinto paso es el punto crítico. ¿Por qué razón? Porque si la función no es convergente a la raíz, pues el método no sirve, no puede ser aplicado. Y este es uno de los criterios que viene acompañados en el momento en el que nosotros hallamos el g de x. En este caso, como ya habíamos encontrado en el punto número 3, g de x nos dio igual a 0.5 seno de x más 1. ¿Qué tenemos? Para poder evaluar si es convergente o no, es necesario primero derivar la función. Entonces, para no ahondar en operaciones matemáticas, ya tenemos que 0.5 es una constante, derivamos sobre seno y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, 1 es 0 y nos queda que g' de x es igual a 0.5 coseno de x. Luego de ello, evaluamos la función en el valor inicial. Entonces, esto nos da que es 0.5 menor a 1, por lo tanto es convergente. Es conveniente aplicar el método ya en este punto. ¿Y qué prosigue a ello? Iterar. Entonces, por iterar se entiende que es realizar un proceso un número de veces hasta que lleguemos a la solución que consideremos deseada. Entonces, la iteración en qué consiste? Coger la función g de x, evaluarla en los puntos, empezamos con el punto inicial y nos va a dar un resultado. Entonces, se construyó la siguiente tabla y se hicieron 7 iteraciones. Entonces, x sub i, 7 iteraciones, g de x sub k menos 1, nos dio estos resultados, y en la columna siguiente tenemos el error aproximado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Como podemos observar en la barra de funciones, entonces se evaluó la función g de x en 0 y nos dio 1. Luego, en la siguiente iteración, ¿qué hacemos? Evaluamos la función g de x, pero en el valor anterior, x sub 1, que en este caso es 1. Y al realizar esta operación nos da el siguiente valor que observamos aquí en esta casilla, 1.420.7355. Y así sucesivamente vamos hallando los errores. Entonces vamos reemplazando en el x anterior, por eso dice g de x sub k menos 1, porque así indica que es el valor donde tenemos que evaluar. Y al realizar las 7 iteraciones, ¿qué tenemos nosotros? Encontramos que la solución estaba en la iteración número 5, nos dio que era 1.498.7009, más o menos, comparado con el valor anterior de la iteración 4, es de 0.00005616, con un error aproximado del 0.03%. Este es un valor realmente bajo, el error que encontramos allí. Entonces, hay una serie de características que nos entregan estos ejercicios. Por lo general, primero, si no nos dan un punto inicial, nos dan un rango. Segundo, nos pide hallar la solución dentro de un error determinado. En este caso, que hicimos que el error aproximado fuera inferior al 1% y lo conseguimos. Entonces, aquí termina el ejemplo. Espero que les haya gustado, que sea práctico. Yo sé que
Esto es necesario profundizarlo, conocer otro tipo de ejercicios para ver el comportamiento del método punto fijo, pero espero que sea práctico para ustedes, que sirva esa información y que pasen un muy buen día. Muchas gracias.